Pero bien, vamos a pasar a otras cosas porque vea, otro de los casos que ha acaparado la atención, precisamente le dábamos la información ayer, esta lamentable noticia donde se reflejaba el caso que una familia, como cualquier día, pues decide ir a presenciar un servicio religioso y en sus brazos la mamá llevaba a la pequeñita de 6 meses, sin imaginar que en el trayecto hacia la iglesia que los iba a albergar, pues iban a encontrar la muerte, sí, los iba a sorprender. Los nombres son Ana Gabriela Pineda, de 26 años, y su esposo Steve González, de 33 años, con heridas en el alma y el cuerpo, asistieron al sepelio de su hija de tan solo 6 meses de edad este jueves. La menor pues murió, ya le decía, tras ser atropellada junto a sus padres la pasada noche del martes, cuando se dirigían a la iglesia con la finalidad de participar en un servicio religioso. Esto ocurrió sobre el kilómetro 29 de la ruta interamericana en jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques. El conductor responsable pues de atropellar a esta familia y de causar la muerte de la pequeña fue capturado para posteriormente salir en libertad con una fianza, escuche bien, de 5,000 quetzales. Y la polémica es, obviamente, lamentable la noticia donde muere esta bebecita de 6 meses. Imagínense, acababa de abrirle sus ojos a la vida. Tantos sueños frustrados para esta familia que, llena de dolor, tuvo que también armarse de valor y darle cristiana sepultura a esta bebé que comenzaba a vivir. Lo peor de todo esto es que al momento que se da la captura del piloto irresponsable, resulta que al parecer pues él estaba conduciendo bajo los efectos de alcohol. El dolor en la familia pues es evidente. Mire, su primera y única hija murió por la irresponsabilidad de un piloto borracho que, sin medir las consecuencias, pues atropelló, perdió el control de su automóvil y atropelló a esta familia completa, cobrándole la vida a esta bebecita de 6 meses. Hoy la pequeña pues recibió el último adiós de sus padres, quien, importando las heridas físicas, asistieron al Camposanto para depositar los restos de su nena. Y ante el dolor y ante la consternación de familiares y amigos que pues acompañaron a los padres llenos de dolor, se genera eso. Realmente ameritaba que se le diera un arresto domiciliario y que además fuera por una fianza de 5,000 quetzales. Esto ha generado la indignación de los vecinos de Zacatepeques y ahora piden que se le aplique todo el peso de la ley, porque esto no fue parte de un descuido, no fue parte de fallas técnicas del vehículo, sino que al contrario, de esa misma irresponsabilidad de conducir bajo los efectos del licor. Así que le cobró fuerte la factura a esta familia. Pero bien, ¿qué dicen los expertos en cuanto a esto, ante esta polémica? Que la justicia le da el arresto domiciliar y además le impone una fianza de tan solo 5,000 quetzales. En contraste, el dolor de esta familia que enterró a su bebé esta mañana. Ya tenemos la comunicación con el experto de IPNUSAC, Lisandro Acuña. Licenciado, qué gusto saludarle. Mire, la causa principal, siempre decimos que muchos de estos accidentes de tránsito tienen que ver con esa irresponsabilidad de los pilotos, y esta con que el hombre iba bajo estado de ebriedad, iba bajo los efectos del licor. ¿Realmente era viable ese arresto domiciliar que brindaron las autoridades? Adelante, licenciado, le escuchamos. Buenas tardes, un saludo. Primero hay que tener presente que cuando se comete un hecho bajo efectos de alcohol y en la conducción de un vehículo, prácticamente estamos hablando de un homicidio culposo. Es una tipificación del artículo 127 del Código Penal. Tenemos que entender en este caso que es un homicidio culposo, que tiene 3 elementos fundamentales, que es la imprudencia, la culpa, la impericia, y en algunos casos se suma un cuarto, como lo es la omisión. Entonces, el hecho obviamente recae cuando, por ejemplo, la pena está establecida de 2 a 5 años de prisión y de 3 a 8 años de prisión, cuando se da el deceso de la persona y prácticamente la persona conduce un vehículo. En este caso, hay que tener presente que, bien, el estado de embriaguez es un tema que se tipifica en nuestra legislación penal como de peligrosidad, pues obviamente no se aplica en este caso como por ejemplo para otros delitos, como por ejemplo el asesinato. Hay que tenerlo claro. El homicidio establece quien diere muerte a una persona. Esa es la gran diferencia entre el asesinato, que dice quien matare a una persona. Entonces prácticamente estos hechos se atribuyen a que se dan por imprudencia y por la culpa de la persona.
eso no exime prácticamente que la persona pueda tener una visión y un razonamiento de previsible hacia el futuro. O sea, si alguien ingiere alcohol, prácticamente puede estar consciente que de alguna manera va a ocasionar un accidente. Y en nuestra legislación es alto el número en ese sentido. Si bien a veces se critica por qué se da una medida sustitutiva, es porque el artículo 127 está calificado como un homicidio culposo y dentro de ellos están llega a esta tipificación del delito las personas que conducen un vehículo bajo influencias de bebidas alcohólicas. Entonces, en ese caso, se da la pena que puede ser de 3 a 8 años y aumentarse en la mitad de la pena, que es de 6 a 16 años. Pero hay que tener algo presente. O sea, la pena es conmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la pena que se le aplique a la persona, en este caso al responsable, obviamente puede ser conmutable por pena de multa de 5 a 100 quetzales diarios. Y por eso es que se fija esa fianza a criterio de los jueces. Pero nuestra legislación prácticamente así está regulado y así está tipificado. Llama la atención que existe una ley de fortalecimiento de la seguridad vial, que es el decreto 45-2016, cuyo ente rector es a cargo de Provial. Ahí se da una reforma prácticamente al artículo 127, pero fue una reforma muy mínima, porque solo se da la cancelación en el segundo párrafo del artículo 127 del Código Penal de la licencia de 1 a 5 años cuando la persona conduce en estado de ebriedad. No se da ningún cambio en relación a la pena. Ahora bien, se establecen multas de 5 a 25,000 quetzales para las personas que conducen en estado de ebriedad, lo cual hemos visto que no se está aplicando prácticamente en nuestra legislación. Usted ve que las personas conducen en estado de ebriedad. Ahora, el efecto que tiene conducir en estado de ebriedad, prácticamente si genera una culpa, es un hecho que se puede prevenir, es un hecho que se puede prever a futuro, que se puede cometer, por ejemplo, un accidente, y en este caso ocasionar la muerte de una persona. Entonces, nuestra legislación prácticamente es bastante débil en cuanto a la regulación del homicidio culposo, y por eso es que vemos que las personas, incluso que han ido bajo efectos de algunas sustancias, no digamos bajo efectos de bebidas alcohólicas, otras sustancias toxicómanas que se ingieren y que alteran en este caso el estado volitivo y de capacidad y razonamiento de la persona, como por ejemplo los choferes de transporte público. También se les da en este caso una medida sustitutiva y en este caso la pena se aumenta de 10 a 15 años de prisión, pero vemos que siempre las personas responsables de estos hechos van a tener el derecho a una medida sustitutiva, porque así está regulado nuestra legislación penal. Licenciado, cuando hablamos de ese tipo de multas, ya nos daba usted una descripción prácticamente del marco jurídico en el que se basó esta decisión de brindar la medida sustitutiva. Obviamente sabemos que nada pues va a devolverle la vida a esta pequeña y va a aliviar el dolor de sus padres. Pero esta multa o este resarcimiento económico podría dárseles a ellos. ¿Es así como funciona la justicia? Es una fianza que paga, porque lo establece claramente el artículo 127. Es la responsabilidad exclusiva para, en este caso, la persona que ha sido culpable de este acto, de esta comisión de un acto como lo es atropellar a una persona y que pierda la vida, lamentablemente en estado de ebriedad. En cuanto al tema del resarcimiento que se pueda dar a la víctima, nuestra legislación penal nos lleva a la legislación civil, y ahí es donde se dan los daños, por ejemplo, de los perjuicios que se puedan ocasionar y el resarcimiento. Pero hay que decirlo, ¿qué se puede resarcir en este caso? Cuando la persona pierde la vida. No se trata solo de asegurar, por ejemplo, como se acostumbra muchas veces, otorgar, por ejemplo, una fianza que no sabemos si va a ser canalizada para la víctima o
resarcir a la víctima en cuanto a la reparación de los gastos funerarios. Es una pérdida de vida que se está dando en este caso y por lo tanto no se tiene un aseguramiento de, por ejemplo, si la persona acepta los cargos o se llega a un acuerdo con las familiares, de, por ejemplo, una manutención que se pueda otorgar a largo plazo hacia las familias. Prácticamente lo que se hace es cumplir con lo que la ley establece y cumplir con lo que el juez a su criterio en base al principio sana crítica razonada, pues la pena que va a aplicar y la conversión que se da en el cumplimiento de esta pena.